noches. Buenas noches. Ahora sí, me tomado la sopa, me parece. Bien, vamos a alabar a nuestro Dios. Y algo que decía Etina en la oración es que Dios nos congrega hoy y bajo un mismo Dios, un mismo espíritu y un mismo propósito, que es de llevar las buenas nuevas. Y qué bueno cuando nosotros mismos recordamos cuando esa buena nueva ha llegado a nuestras vidas. ¿Amén? Esa gracia sublime que nos ha perdonado. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar esta canción, Gracia Sublime. Thank you.
Gracias por esa gracia sublime. Salmo 121. Algunos lo deben saber de memoria, ¿o no? ¿Cómo dice? Alzaré y pregunta, ¿de dónde viene el socorro? Y se contesta a sí mismo, ¿o no? Dice, el socorro viene de Jehová. Y alguien se atreve a ponerle música a este salmo. Vamos a ver cómo sale. ¿Vamos?
Bien. Salmo 150, el último versículo dice, o termina el Salmo diciendo, todo lo que respira. A ver, ¿cuántos están respirando? ¿Hay alguno que no respire? Es complicado, ¿no? La vez pasada escuchaba a un judío que explicaba la palabra que nosotros conocemos o que se traduce como Jehová. En realidad es una tetraconsonante. Aquí están los maestros, hermanas Matasia y algo más. Son 4 consonantes que prácticamente no tienen pronunciación, ¿sí? Después han ido agregando letras porque el hebreo en sí, el hebreo antiguo, no tiene letras. O sea, no tiene letras, no tiene consonantes. O sea, son todos consonantes, no tiene vocales. Y decía que si las 2 primeras letras, el sonido era muy parecido a ser, y en las segundas 2 letras finales era muy parecido a decir. O sea que cuando nosotros inspiramos y expiramos, estamos nombrando a Dios. Como sería algo así, de lo que explicaba este judío, un rabino judío, hablando del nombre de Dios. Entonces ahora tiene un poco más de sentido, y que todo lo que respira alaba a Jehová. No es una afirmación al azar, sino que nosotros estamos, aún al respirar, por su creación, alaba a Dios, con solamente respirar, inspirar y expirar. Interesante, ¿no? Entonces, cuando alabamos a Dios, o cuando respiramos, estamos también alabando a Dios. Entonces, que toda la creación alabe al Señor.
cómo me voy a callar. Y a veces quizás podemos hacer promesas, las cuales muchas veces quedan inconclusas o quedan quizás a veces en el olvido. Y qué bueno es que poder volver a repasar esas decisiones o esos compromisos con Dios. Y esta canción que quería compartir esta noche trata de eso, de quizás volver al Padre y volver nuevamente a sus pies. Perdón, personas. Siervo te llama otra vez, te suplico escucha, por favor. Solo que un día por fe, dijo heme aquí, yo iré. Dios, no vengo a decirte que no, solo que renueves la pasión. Vengo agotado ante ti, buscando lo que perdí. Como la primera vez, vengo mostrado ante tus pies, vengo ofreciéndote aquel mismo corazón. Padre, escudriñame y verás que yo soy tuyo nada más. Solo anhelo hoy sentir aquel amor, hoy como la primera vez. Mucho que quiera presumir, ya no soy el mismo hombre aquel que de noche amanecer buscaba tu rostro ver. Oh, no puedo decir cuándo fue. No perdí lo que más amé. Hoy solo pido, Señor, devuélveme mi primer amor. Vengo postrado ante tus pies, vengo ofreciéndote aquel mismo corazón. Al descubrirme verás que no soy tuyo nada más, que solo anhelo voy sentir aquel amor. Quiero volver a sentir compasión, ser sensible al que mira el caído. Que el fuego santo de tu espíritu arda en mi corazón.
Antes que nada quiero agradecer este tiempo que hemos podido compartir. Me he sentido como en casa. No sé si agradecerles o irme enojado con ustedes porque regreso a casa con un gran problema. Que gracias a Dios no le hice caso a mi esposa, que quería comprar una balanza. Y yo sé para qué, era para pesarme antes de salir y pesarme al volver. Pero aunque me vayan a poner a dieta, aunque el futuro sea siniestro en la comida, bueno, me voy lleno, por todos lados de este tiempo que hemos podido compartir. Y ojalá que también vos hayas podido oír la voz de Dios y ser confrontado por parte de Él, porque precisamente la palabra de Dios confronta, porque no hay cambio sin confrontación. Porque el cambio se produce en nuestra vida cuando, siendo confrontados por Dios, entendemos y tenemos la convicción de nuestro error y caemos delante de Dios clamando, pidiendo, suplicando que sea Él que comience a hacer en nosotros su obra. Como bien decía el apóstol Pablo allí en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la completará hasta el día de Cristo. Nuestra salvación se ha iniciado desde el momento en que hemos creído, y a partir de ahí, ocupados, decía el apóstol, en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos, como decíamos anoche, hacernos cargo de nuestras propias vidas, de cómo estamos, cómo nos sentimos, y ser absolutamente sinceros delante de Dios. Hemos estado viendo en qué Dios creemos y en qué Dios creía Elías, y en el proceso de Elías, precisamente en un tiempo donde el proceso de Elías y el pueblo de Israel, él confiaba en Dios, pero la mayoría, todo el pueblo, no. Pero él, lejos de enojarse contra el pueblo, como bien oraba Oscar recién, lejos de generar en él una raíz de amargura, ¿por qué nadie me apoya? ¿Por qué nadie me sigue? ¿Por qué nadie está conmigo y todos están en contra, no mío, sino en contra de Dios? Él, luego de demostrarles públicamente que el Dios de ellos no valía, no tenía poder ni autoridad sobre nada, los invita y los llama y les dice: vengan aquí, vengan de este lado, vengan a comprobar la grandeza del Dios en el que creo, el Dios que puso sus ojos sobre ustedes, puso sus ojos sobre mí, y tiene todo poder para hacer las cosas mucho más grandes y abundantemente de lo que nosotros pensamos y creemos. Pero habiendo pasado esa situación, se abre el capítulo 19 y comienza diciendo algo tremendo. Dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, leemos todos juntos: ¿qué haces? Lo vamos a volver a leer, pero vas a poner tu nombre, ¿sí? ¿Qué haces? Nelson. Tu nombre, vamos, dale. ¿Qué haces? Bien. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Leemos todos juntos. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, todos juntos. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, todos juntos. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz del cielo diciendo, leemos todos juntos, acordate con la consigna, poné tu nombre. ¿Qué haces aquí? Bien. Y cuando lo oyó Elías, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han derribado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Una réplica del versículo 10. Hacemos un alto. Da la vuelta a la página hacia atrás, capítulo 18, verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, profeta de Jehová. Volvemos al capítulo 19, verso 15. Y Jehová le dijo: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Interesante lo que sucede después de ver el gran obrar de Dios. Después de ver el gran obrar de Dios, resulta que sucede lo inevitable. Vienen las amenazas. Aparece una mujer que le hace saber por WhatsApp, por las redes sociales: mirá que yo te voy a matar. Qué bueno que antes no había eso, me imagino. O sea, no lo había, de hecho, ¿no? Porque hubiese sido inmediato. Y precisamente desde aquel tiempo hasta ahora, nosotros vivimos, como decía el sabio Salomón, bajo una misma dinámica del sistema mundo que no ha cambiado para nada, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Aquel que anda a los altos, recuerdan lo que comenzamos viendo en la primera reunión, tarde o temprano termina caminando por un lado, porque no se puede servir a dos señores. O estás con Dios o estás con Baal. ¿Quién es tu Señor? Y llegó el momento en que Dios demostró quién era Dios. Y aun cuando Elías, siendo el profeta, lo manifestó y Dios lo utilizó a él, cuando es amenazado, ¿cuántos se fueron con él? Lo dice el verso 1 y 2 del capítulo 19. ¿Cuántos se fueron con él? Nadie. Y él había invitado anteriormente a todo el pueblo: vengan conmigo, párense del lado correcto. Dejen de hablar de Dios y vivan a Dios, sigan a Dios, obedezcan a Dios. Sin embargo, ante la amenaza, Elías lo primero que ve es que se encontraba solo, absolutamente solo. Y en esta época de la hiperconectividad que nosotros tenemos, donde estamos en redes sociales constantemente, ¿no? Sí, era sincera, era sincera. Sí, viendo qué pasa, qué piensan, qué comentan, quién lo vio. ¿Él le dio like a la foto de mediodía? ¿Él no? No vamos a hablar de él, no. Pero viste que las chicas se fijan. ¿La habrá visto él salir bien? ¿No? ¿Sí? Ahí la vio, allá dice que ve. Ella está contenta porque vio la foto del mediodía. Estamos hiperconectados. Y en la conectividad tenemos algo básico que es la comunicación. ¿Conocen la teoría de la comunicación, no? Existe un emisor, un receptor, un mensaje. Ese mensaje se traduce o se dice que es un ruido. Hay un mensaje que se emite, es un ruido al hablar. Las cotorristas, cuando estábamos almorzando ahí, habían dos mesas, una se escuchaba, había ruido, no entendíamos nada. Pero el que recibe el mensaje lo decodifica, lo entiende a su propia manera, ¿o no? Es como cuando vos estás esperando que te pongan un corazoncito y te ponen un dedito, ¿no? Y ahí, ¿qué te puso? ¿Así o el corazoncito? No, ahí no va a decir. Lo vio, bueno, al menos lo vio. Esperamos el corazoncito, te puso el dedito ahí
te viniste abajo, absolutamente abajo, porque esperabas otra cosa, otra respuesta del mensaje dado. ¿Sabes qué? Elías se sentía igual. No recibió ni siquiera un like ni un corazoncito. No. Se arrepiente de haber dicho que era así. No recibió nada. Lo único que recibió fue, como se dice ahora, un hate, una amenaza de Jezabel, una mujer que tenía mucho poder en ese tiempo. Y Elías emprende un viaje con un solo pensamiento. Y fíjense lo interesante de la comunicación mal interpretada, porque la comunicación mal interpretada tiene una consecuencia o tiene un condicionamiento natural en nosotros. Y el condicionamiento es cómo pienso yo como ser humano. Y él estaba condicionado y en ese momento iba en su mente repitiendo algo que él había dicho. Y después se lo dijo a Dios. Se lo dijo al pueblo y después se lo dijo a Dios 2 veces. En 3 ocasiones dijo lo mismo. ¿Qué es? ¿Recuerdan? Lo hemos leído. 3 veces Elías dijo algo. Que era el único profeta que quedaba. Tan solo yo he quedado. Tan solo yo he quedado. Si vas a los últimos 2 versículos de este relato, vas a encontrar y que Dios le dice: yo me he guardado a 7.000 que no han doblado sus rodillas. Es que cuando nosotros a veces nos sentimos solos y no recibimos la respuesta que esperamos, comienza a nublarse, a condicionarse mi entendimiento. Y creo que estoy solo. Creo que no vale la pena el camino. Creo que ya basta con todo lo que hice. ¿Qué le dijo Elías a Dios? Ya está. Mirá todo lo que hice. Mirá todo el esfuerzo. Mirá todo lo que logré. Que vieran que vos sos Dios. Y que lo reconocieran, aunque no te siguieron. Pero mirá todo lo que hice. Quítame la vida. Quítame la vida. Es que muchas veces, en primer lugar, vivimos en un peligro constante de un colapso espiritual. Y no solamente ese colapso espiritual viene como resultado de un activismo constante, de estar todo el tiempo trabajando y dejando que Dios nos utilice para su gloria y para su honra, sino también a veces viene ese colapso espiritual cuando nosotros, sin hacer nada, somos confrontados por Dios y Él nos muestra el camino que debemos de hacer, la obediencia que debemos asumir como una decisión cotidiana, como veíamos ayer. Y nos sentimos que estamos solos y no podemos. Si no están mis amigos, no están mis amigas. Si nadie me apoya, nadie me mira, nadie me tiene en cuenta. Y se nubla nuestro entendimiento y nos olvidamos y creemos que estamos solos. Y nos olvidamos por sobre todas las cosas que tenemos la mejor compañía. ¿Y dónde está la mejor compañía? ¿Está delante de mí? ¿Está alrededor de mí? ¿Dónde está? Lo veíamos ayer. Dentro de mí. Está dentro de mí. Elías no podía verlo, era un tiempo totalmente distinto al nuestro. Necesitaba ver la gente que le siguiera, que levantara la mano y dijera: yo estoy con Dios. Yo estoy en absoluta decisión de hoy obedecerle a Él y seguir en sus caminos. Y no los encontraba. Por eso levantó la voz diciendo: solo yo he quedado, esperando a ver si alguien le decía: no, Elías, yo también, yo estoy con vos. Y no recibió ni un like, ni un corazoncito, absolutamente nada. Y el colapso espiritual nos suele alcanzar de manera constante. Y a veces, en aquellos que están abocados a la obra del Señor, genera un cansancio que es inevitable. ¿Está mal que nos cansemos? No. Absolutamente no. Está mal que no reconozcamos que a veces nos cansamos, en especial aquellos que están activos en la obra del Señor. Hay tiempos de cansancio, de frustración. Hay tiempos de preguntas, de saber: ¿estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo? Hay tiempos en los cuales las voces de Jezabel nos llegan constantemente. Aquellos que nunca están conformes. ¿Por qué la torta es blanca con ramitas verdes? ¿Por qué la pintura de la pared es blanca y no celeste?
¿Y por qué? Y toda la comunicación nos aleja de lo más importante, que es la comunión. ¿Y qué es la comunión? Estamos aquí todos juntos, ¿estamos en comunión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? Sí. No creo. Porque comunión tiene un significado bíblico mucho más profundo que el simple hecho de estar juntos. ¿Estamos congregados? Sí. ¿Hemos sido llamados? Sí. ¿Estamos en comunión? No lo sé. Porque comunión, veíamos anoche, es un punto en común. ¿Tenemos el mismo punto en común? ¿O está saltando, como veíamos en la primera reunión? ¿Hasta cuándo vas a alternar entre Dios y Baal? Tenemos un punto en común, Hebreos capítulo 12 lo decía, puestos los ojos en Jesús, ese es el punto común. Pero no es el punto común de palabra, es el punto común de hechos, de acciones, de caminar en obediencia, como veíamos anoche. De andar por ese camino que Dios ha diseñado para nosotros, recibiendo las bendiciones en el tiempo correcto. En el tiempo en el cual Dios lo diseñó para que lo pueda disfrutar y me sienta pleno al recibirlo. Entendiendo que la bendición de Dios no tiene nada que ver con mis deseos, sino con su propósito para mi vida. Y cuando lo entiendo así, su bendición, entiendo lo que decía Santiago, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué? Porque proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero todo eso que conocemos en medio del cansancio parece borrarse de nuestra mente y nos nubla la vista. No está mal estar cansado, pero te pregunto, ¿no estás cansado de andar solo, lejos de Dios? En medio de muchas personas, pero solo. Porque sabes que adentro tuyo pasa algo. Hay un viejo dicho que dice que no hay mayor soledad que la que está rodeado de muchas personas. Es decir, ¿pero cómo? Si estoy rodeado de muchas personas, ¿cómo voy a estar solo? Es que es lo que hablábamos de la comunión. Aquí no estamos en comunión, estamos congregados. La comunión se refleja a través de nuestras acciones, de nuestras decisiones cotidianas, del punto en común. Si están puestos mis ojos, no en ningún hermano o hermana, no en ninguna circunstancia, en ninguna decisión, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe, considerando aquel que, a pesar de ver todo lo que iba a padecer, me miró a mí, te miró a vos, y dijo, este es mi gozo, el gozo que voy a tener, el gozo de rescatarlo de la garra del infierno, y voy a padecer por amor a ti. Deja de andar solo en medio de muchos, por el simple hecho de seguir un me gusta, un like, una aceptación de otras personas. Dios te aceptó y eso no es poca cosa. Hacemos un alto ahí para ayudar a entender lo que sucedió con los discípulos. ¿Viste que Jesús le dijo, síganme? ¿Qué dice la Escritura? Ellos, dejándolo todo, ¿por qué le siguieron? Porque era Jesús, ¿no es cierto? ¿Sí? No. ¿Por qué le siguieron? Tomaron una decisión. ¿Cómo? Tomaron una decisión. Tomaron una decisión, bien. Pero ¿por qué tomaron esa decisión? Y aquí viene la historia, del contexto de lo que sucedía entre los judíos. Los judíos en su educación tenían dos niveles. Un nivel primario, que nosotros podríamos llamar un nivel primario y un nivel secundario. Pero a partir de ahí venía un tercer nivel superior. Y a ese tercer nivel superior, todos los padres judíos anhelaban que sus hijos fueran aceptados por un rabino. Era lo primero que hacían, ser educados a los pies de un rabino. ¿Y sabés cómo era? No era como ahora que vos te vas a anotar al colegio, te vas a anotar a la facultad. Tenías que pedir entrevista. Vos tenías que ir hasta el rabino. Y el rabino veía tus notas.
qué problema, ¿no? Veía tus notas, cuántas materias te llevaste, cuántas horas pasaste en Instagram, en Facebook y otras leyendo la Biblia. Y él respondía de una sola manera, o mejor dicho, de dos. Te decía gracias a lo que te tenías que parar e ir, o se sacaba los zapatos y los ponía sobre la mesa. Y esa acción de sacarse los zapatos y ponerse sobre la mesa era que te aceptaba. ¿Y sabés qué significaba eso? Era el reconocimiento del rabino, del maestro, de que vos sos digno de andar en mis zapatos. Sos digno de que yo te enseñe. ¿Sabés qué había pasado con los 12? Todos habían conocido el rechazo. Todos habían ido seguramente a algún rabino, al más influyente de su localidad, quizás al del pueblo vecino, tras ser rechazado por los de su propio pueblo. Y todos le dijeron, no sos digno de andar en mi calzado. Y es por eso que los encontrás algunos pescando, otros trabajando. Porque cuando eran rechazados por todos no les quedaba otra que volver a sus hogares y recibir la enseñanza del oficio de sus padres. Y de esa manera continuar sus vidas. Y de repente aparece un rabí, porque no en vano le decían rabí a Jesús. Y se dio vuelta todo, cambió todo. Ellos no tuvieron que pedir entrevista. De repente vino y le dijo: David, ¿venís? ¿Venís? Yo vine a buscarte. Él mismo les enseñó después: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que habían desechado los demás, yo lo escogí. Pablo lo entendió y por eso escribe: a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y parece contradecirse porque él precisamente era un hombre bien educado en función de la cultura judía. Era el mejor rabí del pueblo judío, que había bajo los pies del cual él había sido instruido, que había considerado que era digno de andar en sus zapatos. Pero los discípulos no. Y Jesús hizo todo al revés. Jesús vino a buscarte, vino a buscarme. Y vino no a decir, a ofrecernos, a preguntarnos, sino a colocar: vos podés andar en mis zapatos. Yo tracé un buen camino para que vos andes por él. Seguí mis pisadas. Es este el camino, el propósito por el cual yo te creé. Y él vino, llamó, y al instante, dejándolo todo, le siguieron. Un gran tipo, un gran paralelo podemos trazar con la salvación. Él llamó, vino, llama, transforma y nos encamina. ¿Para qué te escogió Dios? Para que andes, Jesús, para que andes en sus zapatos, en los zapatos de su Hijo. Para que dejes de andar por tus caminos y te enfoques y te encamines en Él. Que te alejes de los peligros del colapso espiritual. Que hoy tristemente, así como en las redes sociales, se ha agrandado el peligro del colapso emocional con tantos likes, hates y demás. También en el plano espiritual vivimos exactamente lo mismo. Alejate de eso. Tener comunión. No es tengamos comunión, tengo que tener comunión. Porque sabés, tener comunión real con Dios nos hace encontrarnos. Porque si tengo un punto en común, ¿dónde nos encontramos? En el próximo aniversario, la próxima reunión, ¿dónde nos encontramos si tenemos un punto en común? En el cielo. ¿Dónde nos encontramos? Acá en la tierra, abajo acá. En la iglesia. En el camino. En la obra. En el camino. ¿Dónde nos encontramos en el camino? Porque si tenemos un punto en común, la dinámica de nuestra vida es una dinámica de obediencia a Dios. Es una dinámica que nos aleja de usos, costumbres que tiene la persona común sin Cristo y sin esperanza. Y sin quererlo, sin pensarlo, sin proponernos, nos vamos a encontrar en el camino. Lejos de lo que decimos, y nos vamos a encontrar haciendo.
Y no porque haya lugares especiales para cristianos, sino porque mientras más te alejas del mundo, más te acercas a Dios. Y allí te vas a encontrar siempre con alguien que también tiene y busca la comunión con Dios. Y cuando te alejas, vos sabés que te encontrás también con muchos, pero que no tienen comunión con Dios. Hay muchas experiencias. Yo recuerdo, tenía un compañero de trabajo, abogado, que siempre le hablaba del Señor, y él me decía muchas cosas, Carlitos, lo aprecio mucho, y él me decía: che, Nelson, ¿por qué no le vas a hablar de esto a los atorrantes de aquel lugar? Porque son unos, anda a hablarle a ellos. Decía: bueno, pero ¿y vos qué pasa con vos? ¿Qué pasa con vos? Y cuando en un colegio me cruzo a Carlos, y estaba hablando un profesor de historia, un profesor de filosofía, estaba dando también historia, pero era profesor de filosofía, hablaba de la no existencia de Dios, y él dice: estás equivocado, le dice, como buen abogado lo confrontó y dice: él te va a responder. A ver si fue. Me dejó un momento, un recreo de 15 minutos en medio de todo. Y empezamos a hablar, ¿no? Empezamos a debatir, a conversar. Termina el recreo y yo me quedo porque tenía que esperar 40 minutos antes de seguir dando clases. Y habíamos como 30, 40 profesores. Y cuando iban saliendo algunos me decían: yo también soy cristiano. Bueno, hablaste antes, cuando el otro me estaba matando. Yo también. Cuando estás lejos de Dios, te encontrás con aquellos que en cierta medida valoran. No seas de esos, de los que están lejos. Sé vos el que te alejás de todos, inclusive de ellos, para acercarte al camino del Señor. Alejate de los que colapsan y no quieren reconocer su colapso. Acercate a aquellos que caminan en el camino que Dios ha trazado. No seas de los que se suman. Porque al igual que Eliseo, él los convocó, pero después se fue solo. Y eso le dolió. Eso lo llevó a una circunstancia de un peligro de colapso espiritual. Pero la palabra es interesante, porque la palabra, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Vida, bien, la palabra de Dios es vida. Que la palabra es un conjunto de letras, que si las ordenamos y tienen sentido, forman algo que define alguna cosa. Esa es una palabra. Ahora, ¿cómo habla Dios? ¿Por dónde nos habla Dios? Por medio de la palabra, ¿sí? Sola escritura, como de, ¿sí o no? ¿Sí? No. El Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlo. Romanos capítulo 1, dice, verso 21, si mal no recuerdo, dice: Dios nos ha hablado a toda la humanidad por medio de ¿qué? Ahora se acuerdan, ¿no? Por medio de las cosas creadas, de manera que no tienen excusa. Es interesante, tienen que las chicas aprender la palabra del silencio. No se oye, se ve, se admira. Nos ha hablado por medio de las cosas creadas. Y son palabras que reflejan cosas maravillosas. De hecho, David toma su pluma y dice que la creación habla ¿de qué? De la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. Y cuando miro los claros cielos, no solamente me lleva a admirarlo por su poder y grandeza, sino a ser confrontado, porque escribía David diciendo también: cuando miro los claros cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué soy yo? ¿Para qué? Para que te acuerdes de mí y tengas de mí memoria. ¿Qué soy yo? Dios nos habla por medio de la creación. Pero ¿por qué más nos habla Dios? ¿De qué otra forma, María? Nos habla a través de los ojos. ¿O no? Sí, nos habla a través de los ojos. ¿De qué otra forma habla Dios? De la disciplina. De la disciplina, bien.
Esa es una acción consecuente a una acción nuestra. Pero dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, la segunda forma en que Dios nos habla. Dice, habiéndonos Dios hablado por medio de sus siervos los Elías, entre ellos. Habiéndonos hablado por medio de sus siervos los profetas. No nos olvidemos que le está escribiendo al pueblo hebreo. Pero muestra la tercera forma que tiene Dios de hablar. ¿Y cuál es? Nos ha hablado por medio de sus siervos, por medio de la creación, sus siervos los profetas, y ahora nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Nos habla por medio de su Hijo. No es que no tenés que leer las Escrituras, porque en las Escrituras están la historia de Dios en su plenitud absoluta. Está también tu historia, no solo la del pueblo de Israel. Están los caminos del Hijo que vino a dar su vida en la cruz, pero también a marcarnos el derrotero por el cual nosotros debemos de andar. Los caminos por los cuales debemos de transitar. Los caminos de obediencia, que aun cuando parezcan difíciles, veíamos anoche, no son difíciles de andar. Es un lenguaje muy particular el que leemos en esta historia, porque la palabra dicha en silencio tiene gran peso. Pero la primera forma en que Dios se manifiesta a Elías, le habla, sí. ¿En cuántas ocasiones le habló? Leíamos. 3. En 3 ocasiones, sí. En 3 ocasiones. Pero se manifestó. Y lo hizo con el lenguaje del Carmelo. ¿Cuál es el lenguaje del Carmelo? ¿Qué pasó en el Carmelo? Lo hemos estado hablando estos días atrás. ¿Qué pasó en el Carmelo? Elías y los profetas de Baal. ¿Sí? Eso pasó en el Carmelo. Gritos, estruendos, gran ruido. ¿Y qué dice? Vino un terremoto, y hay una expresión que se repite 3 veces. ¿Cuál era? No, Dios no estaba en él. Ni en el terremoto, aquello que mueve el piso, ni en el viento que te mueve la estabilidad, en la tempestad, él no estaba ahí. No estaba ahí. Y vos sabés que muchas veces nosotros queremos oír y ver a Dios en medio de un gran movimiento, en medio de algo que nos mueva el piso, que nos sacuda. Pero Dios te habla al corazón para estremecer desde tu interior tus emociones, para que desde lo más profundo de tu corazón llegues a comprender no solamente lo que Él es, sino cuánto vales para Él, cuánto Él te ama, cuánto Él me ama. Pero quiero ser como Juan. No me importa que Dios los ama a ustedes, Dios me ama a mí. Yo soy a quien Dios ama, decía Juan, el apóstol Juan. A mí me ama. Y yo quiero disfrutar de esto. Y disfrutando de eso pudo vivir hasta sus casi 95 años, aún en medio de dificultades y dolor, siendo el último apóstol con vida. Y recibir de parte de Dios revelaciones magníficas y maravillosas. Vivía constantemente andando en los zapatos de Jesús. Y lo manifiesta en especial en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis, en el 5 en particular. Y había un libro que expuso Dios allí, pero no había quien lo abriese. ¿Y recuerdan lo que hizo Juan? ¿Cuál fue la reacción de Juan? Dios hablando al corazón, lloró profundamente, amargamente, porque no había quien fuese digno de abrir el libro, de desatar los sellos, hasta que pasó algo maravilloso. Y eso es tremendo, casi resume todo lo que hemos compartido estos días. Sé sincero con Dios. Juan fue sincero, le causó un gran pesar, pero dice, hasta que una mano sobre mi hombro me dijo tranquilo.
Y me di vuelta y aquí uno semejante al Hijo del Hombre, al Cordero de Dios, que era digno, que es digno de abrir los libros y desatar los sellos, comenzó su labor. Él me ama a mí. Él me confronta en mi condición. Deja que te confronte en la tuya. Para cambiar tu camino, para dejar de andar a los altos y entender que la obediencia es día a día. La comunión es día a día. No es tendré un punto en común, tuve, tengo, tengo. Y mañana, si Dios me regala un nuevo día, poder decir lo mismo. El lenguaje del Carmelo es el lenguaje que el ser humano busca. Todo aquello que me mueva, que me asombre. Pero sin embargo, el lenguaje de Dios es el lenguaje de la comunión. ¿Dónde estaba Dios? Y después vino un silbo apacible. Un silbo apacible. ¿Saben? El original es interesante porque es difícil de unir esa expresión. Es una expresión compuesta. Porque si la traducí literalmente, vino algo que quedó todo mudo, literalmente, mudo. Pero hay una expresión también que la traduce de una manera más poética, ¿sí? Se oyó el susurro del silencio. Se oyó el susurro del silencio. ¿Querés oír la voz de Dios? Hace silencio. Esperá en Él. ¿Te acordás? Anoche hablábamos del Salmo 40, que decía David, pacientemente, tiempo, extensión, tranquilo, pero no estaba en un lugar cómodo, estaba en el pozo de la desesperación, pero pacientemente esperé. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, una acción cotidiana, el clamor, constante, permanente, una comunión genuina, una comunión en acción. Y Él hizo lo que yo no podía hacer. ¿Qué hizo? Me sacó del pozo de desesperación y me hizo ver que las cosas no eran a mi manera. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios nos habla para que le veamos, pero Dios pone un nuevo cántico. ¿Para qué? ¿Qué dice? Hacemos un alto ahí. ¿Para qué pone un nuevo cántico? ¿Para qué hay un nuevo cántico? Y ahí seguimos. No, valiente, se sigue sentando acá, se sigue sentando ahí, no le esquiva. ¿Para qué puso un nuevo cántico? Para renovar la fuerza. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Decimos, si hay un canto, hay una canción para cantar, ¿no es cierto? ¿Sí? Para cantar. Pero esa es la dinámica nuestra, no es la dinámica de Dios. Fíjate que Dios nos muestra, yo te hablo para que veas lo que digo. La primera manera en que Dios habla, ¿tiene sentido para nosotros? No. Porque si yo hablo es para que el otro me escuche, como dice Oscar Marcelo, ¿no me escuchas? Pero ¿para qué puso un cántico nuevo? Dice, para que vean esto muchos. No dice para que oigan. Para que vean. La dinámica de Dios es totalmente distinta a lo que vos pensás, vos creés o vos esperás. Dios no quiere y no ha hecho, de hecho, no nos ha dado buenas voces a todos. Lo digo porque estoy afónico. Si digo que no puedo cantar porque estoy afónico, quedo bien, pero no canto bien. Dios privilegió con buenas voces a todos, pero no quiere decir que nos da buenas voces. No dice que espera que todos cantemos, menos mal. Dios dice que mi cántico de alabanza y de adoración es mi vida, no son mis palabras. Hay otra canción allí en 1 Pedro capítulo 2 que se canta mucho. ¿Cuál es? Bueno, hay varias sobre el mismo texto, ¿sí?
Verso 10 dice, vosotros que no erais pueblo, ahora han venido a ser pueblo. La canción está en el 9. Somos el pueblo de Dios. Dice, más vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es anunciar? ¿O cómo podéis anunciar? Con cántico, bien. Hablando, ¿no es cierto? Pero vos sabés que el original dice otra cosa. Dice que somos todo esto que antes no éramos, como dice el verso 10, pero sí lo somos en Cristo, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, anunciar las virtudes. Nosotros creemos que es hablar de las virtudes de Dios. No. El original es mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las cosas cambian. Ya alabar no es cantar, no es hablar. No es lo que mueve mis emociones. No es lo que mueve mi pensamiento, lo que muchas veces me mueve el piso de cómo estoy viviendo y por un momento hasta quiero dedicar mi vida al Señor. Sino que va mucho más allá. Va a una confrontación interna con el corazón de cómo estás en tu condición en función del propósito de Dios para tu vida. Y lo que Dios espera no es que hables de Él, es que vivas a Él. Que lo vivas a Él. Y acá está el recuerdo. Lo tiene permanente. Ustedes saben que en Pakistán, si nuestra hermana habla de Dios, hay 2 o 3 posibilidades y no son buenas. La mejor es que la deporten. Esa es la mejor. Si es que no la meten presa, la castigan, entre otras tantas cosas. Y entonces, ¿qué hace allá si no puede hablar de Dios? Está viviendo a Dios. Está mostrando, está alabando a Dios, mostrando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es por esa razón que muchas veces le hablas a tus conocidos de Dios y no quieren saber nada. ¿Sabés por qué? Porque lo que estás mostrando con tu vida no estás reflejando a Dios. No estás reflejando las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando un lenguaje común con ellos, una comunicación común con ellos, una comunión con ellos. ¿De qué me venís a hablar de que Dios cambia todo cuando si con vos hemos estado hablando hace ratito se me burlaba ya? Después te voy a marcar porque me cargaba, me mostraron una camiseta de Boca. Pecadores. ¿Qué me vas a hablar a vos de amor después de lo que me hiciste allá atrás? ¿Qué me vas a hablar vos de misericordia si vos con fulano, con mengano, con el vecino, con tu pariente, con tu padre? Si no mostraste a Cristo con tu vida, el mensaje le estás quitando no poder de transformación, porque el que transforma es el Espíritu Santo, sino le estás quitando autoridad a un mensaje que nos ha sido delegado. Mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pensarlo cuando haya una cola larga y estés pensando, porque no lo pensamos, yo sí lo pienso. Llego a una cola larga, lo primero que busco es la forma de saltear la cola. ¿O no? Pero los que se rieron también lo piensan. No andará David por allá, che, estará. De repente buscamos los hermanos ahí, ¿viste? Algún hermano para ir a saludarlo y nos quedamos al lado de él, que avance la cola y yo avanzo al lado de él. No lo hicieron nunca, ¿no? No se hace. Siempre procuramos eso. Y después vamos a hablar de la bondad de Dios, de la entrega, de la obediencia, del respeto, de la justicia, del juicio. Vivir a Dios. Es el mejor mensaje. Vivirlo a Él. Si bien los libros dicen que lo dijeron distintos personajes, pero lo que importa es la frase en sí misma. Que es quizás la única Biblia que lean tus vecinos sea tu propia vida. ¿Qué están leyendo? Están leyendo, Boca ahí de... No tienen que leer eso. Están leyendo River.
No somos tan creídos de arriba. Están leyendo críticas permanentes a la economía, al gobierno, al gobernador, al intendente, a la unión vecinal. Críticas a los hermanos, a los compañeros de trabajo, a los jefes. ¿O están viendo en vos algo distinto? Están viendo en vos que estás viviendo y disfrutando algo que no tiene sentido porque el ambiente no es el mejor. Y porque precisamente, aunque no te va bien en tu economía y no estás de acuerdo con los lineamientos políticos de cualquiera sea el espacio, estás descansando y disfrutando la comunión. Y la comunión te lleva a tomar la palabra y obedecerla. A orar por aquellos que son las autoridades de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestro lugar, para que vivamos quietos y reposadamente. Si vivimos a Dios, nuestros temas de conversación se diferencian del común, de manera diametralmente opuesta. Y podemos responder y cambiar las conversaciones simplemente diciendo cosas simples, no confrontando. Si sabes que la Biblia dice que hay que orar por ellos para que estemos tranquilos, que estemos en paz. Pero a veces los temas son comunes, la misma palabra, y no son palabras de comunión con Dios, sino de comunión con el mundo. Pero en cuarto lugar, hay un posicionamiento particular. Elías, después que sucede esto, dice que ¿dónde va? A una cueva. Se va a la cueva. Y si bien hay mucho para desarrollar allí por cuestión de tiempo, quiero simplemente dos cosas mostrar que salí en la cueva. En primer lugar, la cueva es un lugar de espera, aunque también puede ser un lugar para esconderse. Y la cueva también es un lugar de esperanza, porque allí en la cueva Dios le vuelve a hablar a Elías. Le dice que hay que avanzar, que no estás solo. Yo me he guardado 7.000 que no han doblado sus rodillas. No estás solo, no estás solo. El apóstol Pablo quería irse de Macedonia, si mal no recuerdo, y Dios le dice, no calles, sino habla. ¿Por qué? Fuerza. Tengo mucha gente en este pueblo. Tengo mucho pueblo en este lugar. Y la palabra pueblo ahí está hablando de escogidos, hijos de Dios. Hay mucha gente que acaba de conocer al Señor. No te calles, habla, habla. Ni te vas, ni nada, ni te callas. Te quedas y hablas. Hay mucho pueblo, hay mucho pueblo. Alrededor tuyo también hay mucho pueblo. Hay muchas personas que no sabemos ni en qué momento, ni en qué lugar, ni quiénes son. Pero cuando escuchen el Evangelio y lo comprendan y sean confrontados con su condición, quizás crean y arrepentidos de sus pecados, clamen a Dios por perdón. Y habrá pueblo, pueblo nuevo. Y podrás descubrir que no estás solo. Hay pueblo. Hay que encontrarlo, hay que buscarlo, hay que mostrarles las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero por sobre todas las cosas, y para terminar, tenemos que buscar y procurar la perspectiva correcta. ¿Qué haces aquí, Elías? En 2 ocasiones se lo pregunta a Dios. Y él respondió, he sentido un vivo celo, verso 10, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme. Y yo haré, verso 18, lo citábamos recién, que queden en Israel 7.000
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. La perspectiva correcta. En primer lugar, Dios me confronta con mi mirada. Porque muchas veces tenemos una mirada de decepción. Porque es cierto, nuestra mirada humana siempre nos hace ver primero lo negativo. No vemos los resultados. Quisiéramos ver más compromiso, más apoyo, quisiéramos ver más movimiento, quisiéramos. Y Dios dice, tranquilo, si tenés la perspectiva correcta, todo va a suceder en su tiempo. Yo me he guardado. No le está diciendo que los vaya a buscar. No les está diciendo que pregunte quiénes son. ¿Qué les está diciendo? Yo los he guardado. Quédate tranquilo. Esa es la perspectiva correcta. Él está en control. No hace falta que yo procure manejar las cosas y buscar respuestas que solo Dios tiene. Si vale la pena esto, vale la pena los viajes al monte. Alguna vez nos preguntaron, ¿vale la pena darle de comer a la gente de la calle? Adictos, borrachos. ¿Vale la pena? Y tenemos la opción de tener la perspectiva correcta o la incorrecta. De oír a Jezabel y huir. O ir a Dios y quedarnos. Porque es Él el que ha guardado mucho pueblo para su gloria. 42 años no han sido fáciles. Y pensaba el primer día cuando dijeron 42, saqué cuenta y digo, che, soy más viejo que la iglesia. No tengo respuesta. Pero bueno, no es para reírse, ¿no? Pero soy más viejo, inclusive automáticamente que busqué vida nueva. Desde que recibí al Señor. Tengo 2 años más que el testimonio aquí. Hace 44 años escuché este mensaje. Y hace 44 años que la vida no ha sido fácil. Pero Dios ha sido el mismo. Dios ha sido el mismo. Y como compartíamos anoche, Dios no avergüenza a los que en Él creen. Eso no quiere decir que nos llena de bienes, de aplausos, de propiedades, no. Simplemente nos recuerda que estás teniendo la perspectiva correcta. Seguí por este camino. Seguí por este. Porque vale la pena. Hay risas, hay lágrimas, hay pérdidas, hay ganancias, hay absolutamente de todo. Pero lo maravilloso es que el mismo Dios siempre está ahí. ¿En qué Dios crees? ¿En qué Dios? ¿El Dios de las Navidades? ¿La Semana Santa? ¿El Dios de la gran alegría porque nació de la bienaventurada Virgen María y tan alegre que estamos, que comemos y empezamos a tomar? ¿En el Dios de la tristeza porque pobrecito Jesús se murió en Semana Santa y tenemos que estar tristes y andar y vivir con tristeza porque se murió? Y entonces, a ver, no entiendo, ¿Dios qué es, alegría o tristeza? ¿Dios son momentos o Dios es eterno? ¿Qué sentido tiene una cosa y la otra? Sin embargo, todo está relacionado. Aquel que vino y nació de la bienaventurada Virgen María, dice la palabra de Dios que lo hizo en el tiempo justo. Gálatas 4:4 dice que no fue ni un día antes ni un día después, ni un segundo antes ni un día después. Llegado el día del cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Y nació con un propósito. Y Él andando los caminos, llamando a personas despreciadas, dejadas de lado, que no las tenían en cuenta, que tenían vacíos en su interior. Les reveló la razón por la que había venido. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a sanar las heridas del corazón. Porque cada una de esas cosas son consecuencias de algo que a todos nos hace iguales. Más allá de que seamos hombres, mujeres, la edad que tengamos. Y es que todos somos pecadores. Y el pecado nos hace uno.
Porque el pecado entró por un hombre, escribía el apóstol Pablo, y el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Porque todos hemos pecado. Y son cosas que no nos agradan hablar. ¿A quién le gusta hablar de las travesuras? Contarlas es lindo, pero ¿quién cuenta los castigos? No nos queremos ni acordar. Las travesuras de tu vida tienen una consecuencia. Y es un castigo delante de Dios, porque Dios dice, no tendré por inocente al culpable. Pero Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que alguien, el único que podía pagar por tus pecados y los míos, los pagase. Y el padecimiento de tus pecados y los míos los llevó a la cruz. No para disfrutar o celebrar o tener un feriado largo una vez al año en las Pascuas, sino para recordar que Él nunca nos olvidó. Y que aun cuando merecíamos un castigo, la voz del cielo dijo, yo no quiero la muerte del que muere. Y nos dio la opción. Para que si vos y yo creemos, nos damos cuenta que nuestra condición es de un pecador que merece un castigo. Y nos damos cuenta de que Dios nos amó, el Dios soberano, el Dios de la Biblia, no el Dios de las religiones, el Dios de la Biblia, el Dios de la creación. Vino y murió por mis pecados y resucitó al tercer día y es el único que puede perdonarlo. Si lo crees y te arrepentís y clamás a Él por perdón, hoy tu vida cambia. No existe el creer a Dios a nuestra manera. ¿Crees en Dios? No te voy a pedir que levantes la mano. Seguramente crees en Dios, por eso estás acá. Pero crees en Dios, sabes que el infierno te sigue esperando. Dice Santiago, crees en Dios, fantástico, hasta los demonios creen y tiemblan. La pregunta es, ¿crees en Dios a la manera de Dios? Que es la única manera de creer en Él. ¿Y cuál es esa manera? La que te conté rápidamente recién. Es mirarte como Dios te ve. Mirarte como Dios te ve. Las chicas están arregladitas, están hermosas. No las voy a incomodar. Pero para arreglarse, ¿qué tuvieron que hacer? Prepararse, dedicar tiempo, querer. Pero yo las miro, no voy a describirlas, pero una chica que se arregla necesita algo indispensable para tiempo, un espejo. Verse que no está bien, verse en el espejo. ¿Por qué se arreglan? Porque ven lo que ven en el espejo, no quieren que los demás lo vean. Entonces lo empiezan a tapar, ¿o no? Es mi definición de arreglarse, ¿no? Por eso tardan mucho, ¿no? Pero te viste en el espejo. Para ver cómo Dios te ve, ¿qué tendrías que hacer? Mirarte en un espejo. Y el espejo dice que es la palabra de Dios. El espejo, para vernos como Dios nos ve, son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos mencionamos algunos para mirarnos en el espejo, ¿no? Y dice, no mentirás. ¿Hay alguien que no haya mentido? Levante la mano, no mienta ahora. Todos han mentido, entonces ¿qué son? Mentirosos, ¿no? Entonces, ¿nos vamos a hacer cargo? Sí, porque Dios nos habla en la Biblia para que nos hagamos cargo. Si Dios dice no mentirás y mentí, todos juntos, soy un mentiroso. Soy un mentiroso. Bien. Dice, no robarás. ¿Hay alguien que nunca haya robado? Ahora, ¿qué es robar? ¿Sí? Robar es, aquellos que trabajan es marcar que te fuiste a las 12 cuando te fuiste a las 11:50. Estás robando 10 minutos. Cuando te mandan a comprar pan y volvés masticando un chicle. Acá hay una. Ahí estás robando, ¿no? Y si preguntan por las dudas, no te dio vuelto. Acá creo que a muchos les pasó. ¿Hay alguien que no haya robado nunca? ¿No? Entonces, ¿qué sos?
¿Nos hacemos cargo? Soy... No, ahora no tiene nada que decir. No. Soy un mentiroso primero. ¿Qué? Soy... Bien. Ahora hay otro que, bueno, vamos a respirar un poco. Dice, no matarás. Esta es la única salida, ¿no? Seguro que alguien diga que sí. ¿Hay alguien que haya matado a alguien alguna vez? ¿No? Bueno, quedamos ahí. Bueno, pero ¿qué dice Dios? ¿Sabes qué dice Dios? Dice que si alguna vez te enojaste con alguien cuando tu papá no te dejó salir, cuando no te dieron permiso, con el profesor que vos decís que había estudiado pero te desaprobó, y podemos seguir con los ejemplos, dice, si te enojaste con alguien y le deseaste el mal en tu corazón, ya lo mataste. ¿Mataste a alguien? De Boca. Boca murió en Madrid, como somos culpables de vida. Entonces, ¿qué sos? Asesino. ¿Sí? ¿Nos hacemos cargo? ¿Sí? Vamos. ¿Qué sos primero? Soy asesino. Nos está quedando bien el maquillaje, ¿no? ¿Nos seguimos viendo? ¿Pero sabés qué dice Santiago? Santiago era hermano de Jesús. Bueno, ese es otro dato, para tener anecdótico, nada más. Él dice que hay una ley, que esta ley es el espejo, que son 10, pero si no cumplís uno, te haces culpable de todo. ¿Qué quiere decir? Que ante el espejo de Dios, por no cumplir uno, ya merezco un castigo. Como mentiroso, como ladrón, como asesino, y podríamos seguir como blasfemo, entre otras tantas cosas. Y Dios no mide la cantidad ni la calidad del pecado, Dios simplemente mide el pecado. Dice que aquel que pecó está condenado, destituido, fuera del cielo, lejos de la gloria de Dios. Pero también Dios quiere para que aprendas a creer en lo que es creer en Él. No es simplemente que te veas como Él te ve, es que mires como Él te ama. Hay algo que creo que hice alguna vez acá. ¿Cómo puedo comprobar que Dios me ama? ¿Cómo puedo comprobar que Dios me ama? Puedo decir la teoría, ¿no? Pero es tan grande el amor de Dios que Dios hace algo que tenés que llevar constantemente con vos. Te dice, yo te amo, firmado a Dios. Y es un código alfanumérico. En tu documento está. ¿Quién tiene el documento? ¿Quién tiene el documento? Para que me lea. No, vos lo sabés. ¿A quién se acordó? En tu documento, míralo, los que lo tienen, búsquenlo. Dice en un código alfanumérico. ¿Qué es un código alfanumérico? Hay letras y números. Que dice, yo te amo, firmado Dios. El que lo lea, Oscar le da un premio. Si dice, oh, che, me está peleando la mujer. Me dice que no, sí, me alejo por las dudas. El grandote que está al lado, ¿no? Dice un código alfanumérico, yo te amo, firmado Dios. Fecha de nacimiento. Lea el código de alfanumérico. No, por ahí le dieron la respuesta, pero quiero que lo lean. Primero del 1 al 56. Ahí está. ¿Cómo? Dos a la vez dijeron. 25 del 1 del 84. Bien. ¿Qué dice ahí? Mi fecha de nacimiento. No, ahí dice, yo te amo, firmado Dios. ¿Por qué? Porque tu vida, tus días están contados a través de la cruz de Cristo. En mi documento dice 15 del 2 de... antes de ayer. Está marcado por un antes y después de la cruz de Cristo. Dios en todo lo que tenés, en todo lo que te rodea, te demuestra que Él te ama. Y no hay manifestación más grande de amor que haber entregado a su Hijo para que muriese en una cruz por tus pecados y los míos. Y Dios te dice, ¿querés creer en mí? Mirá cómo yo te veo.
Pero también mirá cómo te amo. Que mi hijo murió y marcó tus días. Y murió con un propósito. Murió para poder perdonar tus pecados. Si vos cuando reconoces cómo Dios te ve y reconoces cómo Dios te ama, te arrepentís. Y arrepentido, clamás a Dios por perdón. Porque ¿sabés qué? Nosotros no podemos perdonarte. Nadie puede perdonarte si no es Dios. El único que hizo algo por vos no fue ni ningún movimiento religioso, ni ningún pensamiento filosófico, sino fue el Hijo de Dios, Jesús, que descendió desde los cielos, murió en una cruz, resucitó al tercer día y tiene poder para perdonar los pecados de todo aquel que en Él cree. Pero no que crea a su manera, que crea a la manera de Dios, que se mira como Dios lo ve, que se conmueve al ver como Dios lo ama y conmovido en su interior, arrepentido, cierra sus ojos y desde su corazón eleva una oración, clamando a Dios por perdón. Y Dios instantáneamente quita el peso que hay en tu interior, llena el vacío de tu corazón y te da cosas grandes y maravillosas. Decía el profeta, clama a mí, yo te responderé, dice Dios, y te mostraré cosas grandes y maravillosas que no conoces. Y son cosas grandes y maravillosas que anhelas. Son tres, rápido te las digo. La primera, paz. Anhelaste paz en tu corazón. ¿Viste cuando te enojas y decís, dame un minuto de paz? O vos se lo decís a ella, uno de los dos. Un minuto de paz. Pero la paz que Dios da no es ese minuto, no es ese tiempo, no es ese momento. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo les doy mi paz de una manera particular. Yo la dejo de manera particular y no como las personas las buscan por un momento, por un tiempo. Mi paz es permanente porque es la paz de haber conocido lo segundo maravilloso que necesitas y buscas y no tenés, que es el perdón. La paz la tienes cuando recibes el perdón. Y sabes, nadie conoce el perdón hasta que no conoce a Dios. Porque el perdón nuestro es un perdón a medias. Son los dos hermanos que se pelean y llega la mamá y resulta que el mayor siempre tiene la voz cantante. ¿Quién empezó? Él. Mamá se gira al menor y le dice, pedile perdón. Y el arrepentido le dice, perdóname. No, le dice perdóname, ¿por qué? Porque si no le pide perdón, sabe que el castigo viene sobre él, aunque era culpable o el culpable fue el otro. Y ese es el concepto de perdón que tenemos. A veces perdonamos a otros, sí, pero no me lo hace 2 veces. El perdón es olvido absoluto. Y Dios dice, mi perdón es alejar de mí tu pecado, lo lejos que está el este del oeste. Es enterrarlo en lo profundo del mar, donde el hombre todavía no ha llegado. Y estando allí no me acordaré más de él. Lo tercero maravilloso que Dios muestra, no solamente es la paz, el perdón, sino una promesa segura. Él promete que en el cielo hay lugar para vos. Porque al cielo no van los buenos. Al cielo van los malos que, habiendo reconocido su maldad, claman a Dios por perdón. Y aún en medio de cualquiera sea la dificultad, Él ingresa en tu corazón, confirmando esa paz, ese perdón y esa promesa segura. Y en cada andar de tu vida, más allá de las circunstancias, Él te va a mostrar que es mucho más grande de todo que todo aquello que pueda afligir tu corazón y que pueda hacerte sentir débil, inferior, incomprendido, entre otras tantas cosas. Él perdona y comienza a trabajar desde adentro hacia afuera. Quita lo peor y comienza a sanar aquellas heridas del corazón. ¿Crees en Dios? Pero ¿crees como los demonios?
que de nada sirve, o crees en Dios a la manera de Dios. Nos ponemos de pie para terminar con una oración. Y ojalá que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿en qué Dios creemos? Si crees en Dios a tu manera, recordad, de nada sirve. Tenés que creer a la manera de Dios para encontrar la paz, el perdón y la promesa segura de un lugar allí en los cielos. Pero si tenés a Cristo en tu corazón, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿En qué Dios? Ese Dios que es como una ambulancia, que es como un enfermero que solamente lo querés que venga cuando vos lo necesitas, o un Dios en el cual podés creer y confiar más allá de las circunstancias. Hubo una frase que dijo un hermano, lo dije en la primera reunión, que me movió a pensar esto, todo esto que hemos compartido. Y fue: en este Dios quiero creer. En este Dios, el Dios de la Biblia, el soberano, el todopoderoso, el que no solamente transforma la vida, sino tiene poder y autoridad para transformar lo que nadie más lo puede hacer. Y este hermano me dijo: a este Dios yo le soy sincero. No me lo dijo con esas palabras, pero me dijo: yo le pido esto. Me hiciste pensar. Yo quiero ese Dios. Lo conozco acá. Tiene que llegar acá, en medio de cualquiera sea la aflicción que esté atravesando tu alma. Padre amado, te damos las infinitas gracias por tanto amor y tanta misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias porque podemos disfrutar como Jeremías y mirarnos delante de ti y decir: Señor, gracias porque solo por la multitud de tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias porque a pesar de hablar de un Dios grande, enorme, poderoso, creador de los cielos y la tierra, el Dios de todo poder, vivimos vidas en las cuales depositamos nuestras confianzas en otras cosas, en otros señores, en otros pequeños dioses que nos hacen sentir seguros y confiados. Ayúdanos, oh Padre amado, a aprender a, como decía el apóstol Pedro, echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú eres el Dios que tiene cuidado de mí. Tú eres el Dios de la multiforme gracia, porque tu gracia es el regalo que no merecemos ni hemos pedido, que tú ofreces. No solamente está disponible a través de la cruz para salvar de pecados y perdonarlos a aquellos que arrepentidos clamen a ti, sino para socorrernos a cada uno de nosotros en cualquiera sea la situación que nos encontremos. Señor, ayúdanos a conocerte cada día más, a crecer en comunión, porque sabemos que en comunión siempre nos vamos a encontrar en el camino con nuestros hermanos. Padre amado, en tus manos nos dejamos descansar agradecidos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.